Millonaria da lección a sus padres llevando a un mendigo a una cena de lujo, pero se revela un gran secreto. Ana Sofía miraba la invitación que había llegado esa mañana. Era una tarjeta elegante, adornada con letras doradas que brillaban bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento en Los Ángeles. A pesar del lujo del diseño, para ella no era más que una declaración de guerra. Se solicita cordialmente su presencia en el jantar de gala familiar en casa de los señores Castillo. Ese, cordialmente, le sabía más a una orden que a una invitación. Se dejó caer en el sofá, suspirando profundamente. Desde que había dejado México hacía más de una década, las tensiones con su familia no habían hecho más que aumentar. Sus padres, don Arturo y doña Isabel, eran figuras prominentes en el mundo empresarial mexicano, conocidos por su éxito y por mantener un rígido código de comportamiento. Ana, en cambio, había optado por una vida más sencilla, lejos de las expectativas familiares y de las reglas elitistas que tanto despreciaba. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su madre. «Ana Sofía, ¿ya recibiste la invitación?», preguntó doña Isabel, con ese tono formal que siempre usaba incluso al hablar con su propia hija. «Sí, mamá, llegó hoy. Espero que estés planeando venir. Tu padre y yo hemos organizado todo con mucho esmero, y sería desagradable que faltaras otra vez». Ana respiró hondo antes de responder. «¿No pueden simplemente aceptar que tengo mi propia vida aquí?» «Tu propia vida es un desperdicio, hija. Eres una arquitecta talentosa, pero prefieres vivir en un departamento modesto en lugar de aprovechar las oportunidades que te hemos dado. ¿Qué clase de vida es esa?». La voz de su madre estaba cargada de desaprobación. Ana sintió cómo se encendía el fuego dentro de ella, ese fuego que siempre aparecía cuando hablaba con sus padres. «Es una vida auténtica, mamá. Algo que ustedes nunca entenderían». Hubo un silencio incómodo antes de que doña Isabel retomara la palabra. «No discutas, Ana Sofía. Esperamos verte el sábado. Sería una lástima que tu padre tenga que explicarle a todos por qué su hija sigue desafiando a la familia». La llamada terminó abruptamente, dejándola con un nudo en el estómago. Sabía que si no asistía, sus padres usarían su ausencia como otro ejemplo de cómo no estaba a la altura. Pero si iba, sería otra noche llena de miradas críticas y comentarios pasivo-agresivos. No podía ganar, o al menos eso pensaba. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, mientras caminaba por el Parque Griffith para despejar su mente, Ana pensaba en cómo podría hacer de ese evento algo más significativo. Sentía la necesidad de romper con el ciclo de hipocresía y superficialidad de su familia. Mientras reflexionaba, un sonido suave llamó su atención, el rasgueo de una guitarra. Siguiendo la música, encontró a un hombre sentado bajo un árbol. Era mayor, quizás en sus 50s, con cabello canoso y ojos profundos que parecían llevar consigo historias de una vida entera. Vestía ropa desgastada pero limpia, y a su lado tenía una mochila vieja y un termo de café. La melodía que tocaba era simple, pero cargada de emoción. «Bonita canción», dijo Ana, acercándose con cautela. El hombre levantó la vista, sorprendido, pero le dedicó una sonrisa amable. «Gracias. Es algo que compuse hace años, cuando todavía soñaba con otras cosas». Ana se sentó a una distancia prudente. «¿Por qué dejaste de soñar?». Él se encogió de hombros como si la respuesta fuera demasiado compleja para explicarla en pocas palabras. «A veces, la vida te lleva por caminos que no planeabas, pero siempre hay belleza, incluso en las cosas simples». La honestidad en sus palabras la conmovió. Había algo en él que la hacía sentir cómoda, como si no tuviera que fingir ser alguien que no era. De repente, una idea loca cruzó su mente. «¿Tienes algo que hacer esta noche?», preguntó de forma directa. El hombre arqueó una ceja, divertido. «No, nada en particular». «¿Por qué?». «Quiero invitarte a un lugar. Un evento familiar, pero es complicado».
Necesito a alguien que me acompañe, alguien que no sea como ellos. El hombre la miró con curiosidad, pero no respondió de inmediato. ¿Estás segura de que quieres llevar a alguien como yo?, preguntó, señalando su ropa y su apariencia humilde. Ana sonrió, sintiendo una chispa de desafío. Justamente por eso. Él pareció considerar su propuesta por un momento antes de extender la mano. Salvador. Ana Sofía. Se estrecharon las manos y en ese gesto, Ana sintió que había tomado la decisión correcta. Más tarde ese día, Ana llevó a Salvador a una tienda de ropa de segunda mano para buscarle algo adecuado para el evento. Aunque Salvador protestó, al principio, finalmente accedió, aunque dejó claro que prefería algo sencillo. No necesito un traje caro para impresionar a nadie, dijo mientras ajustaba una chaqueta en el espejo. No se trata de impresionar, Salvador. Se trata de no darles otra excusa para juzgarte. Él asintió, aunque parecía poco convencido. La gente siempre encuentra excusas para juzgar a Ana Sofía, pero eso no significa que tengan razón. Ana lo observó, fascinada por la calma con la que parecía enfrentarse al mundo. Había algo en Salvador que no encajaba con la imagen de un hombre sin hogar. Sus palabras eran sabias, casi poéticas, y sus gestos transmitían una dignidad que no esperaba encontrar. Cuando finalmente estuvieron listos, Ana lo condujo al imponente vecindario donde vivían sus padres. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y autos de lujo estacionados en las entradas. Salvador miró a su alrededor con curiosidad, pero no dijo nada. ¿Nervioso?, preguntó Ana, tratando de aliviar la tensión. No. ¿Y tú? Ella se rió, sorprendida por su respuesta. Tal vez un poco. Entonces deja que yo me encargue de los nervios. Tú solo preocúpate por ser tú misma. Las palabras de Salvador la reconfortaron más de lo que esperaba. Mientras se acercaban a la entrada principal, Ana respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que aquella noche sería un desafío, pero también tenía la esperanza de que, con Salvador a su lado, podría cambiar algo, aunque fuera solo un poco. Ellos cruzaron la puerta, y con ese simple acto, Ana sintió que no había vuelta atrás. La enorme puerta de madera tallada de la casa de los Castillo se abrió con un leve chirrido, revelando el interior de un hogar que irradiaba opulencia. Un candelabro de cristal colgaba del techo, lanzando destellos que iluminaban el vestíbulo con un brillo casi etéreo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de artistas reconocidos, y el mármol bajo sus pies parecía recién pulido, reflejando el lujo en cada esquina. Ana Sofía cruzó el umbral con Salvador a su lado. Él llevaba el sencillo traje que habían elegido, combinado con una camisa blanca que resaltaba la serenidad en su rostro. Aunque su apariencia era impecable, su calma era lo que realmente lo distinguía. Mientras Ana se movía con pasos firmes, Salvador caminaba despacio, observando cada detalle con curiosidad tranquila. Un murmullo recorrió el salón principal cuando los invitados notaron la entrada de Ana y su acompañante. Mujeres elegantemente vestidas con joyas brillantes susurraban entre sí, mientras los hombres lanzaban miradas discretas, pero inquisitivas. ¿Quién es ese hombre?, preguntó una voz femenina en tono bajo, aunque lo suficiente fuerte para que Ana la escuchara. Definitivamente no pertenece a este círculo, respondió otra. Ana Sofía respiró hondo y levantó la cabeza con determinación. No iba a permitir que las miradas críticas la hicieran retroceder. Giró hacia Salvador, quien la observaba con una leve sonrisa. «No dejes que te molesten», le dijo él en voz baja. «No lo haré», respondió Ana, aunque sus manos temblaban ligeramente. Doña Isabel apareció en el salón con una sonrisa que desapareció rápidamente al ver a Salvador. Su impecable vestido azul y sus perlas relucientes no podían ocultar el desconcierto en su rostro. «Ana Sofía, hija, llegaste», dijo acercándose para besarla en la mejilla. Luego, su mirada se posó en Salvador. «¿Y tu amigo es?», Ana respondió antes de que su madre pudiera decir algo más. «Mamá»,
Este es Salvador. Es un amigo que quise invitar al evento. Doña Isabel no pudo disimular su sorpresa. Oh, qué interesante. Salvador, bienvenido. Aunque sus palabras sonaban cordiales, su tono tenía un filo que Salvador no pasó por alto. Gracias, señora. Es un gusto estar aquí, respondió Salvador con una inclinación de cabeza, manteniendo su compostura. Don Arturo apareció detrás de su esposa, acompañado por un par de socios de negocios. Era un hombre corpulento, de rostro serio y voz autoritaria. Al ver a Salvador, frunció ligeramente el ceño, pero lo disimuló con una sonrisa que parecía más un gesto mecánico que sincero. Ana Sofía, me alegra que hayas venido, dijo, aunque su atención rápidamente se desvió hacia Salvador. Y este caballero es... Salvador, papá. Es un amigo mío, dijo Ana Sofía con firmeza. Don Arturo estrechó la mano de Salvador con un apretón fuerte, casi desafiante. Un placer conocerte, Salvador. ¿Y a qué te dedicas? El salón quedó en silencio, con los ojos de varios invitados puestos en ellos. Salvador sostuvo la mirada de don Arturo sin inmutarse. A muchas cosas, señor Castillo. Pero principalmente me dedico a aprender de la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas que otros suelen pasar por alto. La respuesta desconcertó a don Arturo, quien asintió lentamente, sin saber cómo responder. Bueno, eso suena interesante. Ana aprovechó la incomodidad de la situación para interrumpir. Papá, ¿podríamos pasar al salón principal? Estoy segura de que Salvador y yo podríamos usar algo de beber. Don Arturo asintió y les indicó el camino hacia la sala, donde los camareros ofrecían copas de vino y aperitivos delicadamente presentados. Salvador tomó un vaso de agua y se paró junto a Ana, observando la opulencia que lo rodeaba. ¿Siempre es así?, preguntó Salvador en voz baja, señalando el ambiente. Siempre, respondió Ana con una sonrisa cansada. Demasiado, perfecto, demasiado falso. Salvador asintió, pero no dijo nada. Mientras tanto, doña Isabel se había acercado a un pequeño grupo de mujeres que no apartaban la vista de Salvador. ¿De dónde lo sacó?, murmuró una de ellas. Es evidente que no es como nosotros, añadió otra. Ana escuchó los murmullos y sintió cómo la rabia crecía en su interior. Antes de poder decir algo, Salvador la tocó suavemente en el brazo. Déjalos. Las palabras solo tienen el poder que les das. Sus ojos se encontraron, y Ana sintió una calma inesperada. Salvador parecía inmune al juicio de los demás, como si estuviera en un nivel diferente de entendimiento. Unos minutos después, los invitados fueron llamados a la mesa. El comedor era una obra de arte en sí mismo. Una mesa larga cubierta con un mantel de encaje, candelabros que arrojaban una luz cálida y vajilla de porcelana fina con bordes dorados. Cada lugar estaba cuidadosamente asignado, y Salvador fue colocado junto a Ana, frente a don Arturo y doña Isabel. La cena comenzó con una sopa de mariscos exquisitamente servida. Salvador tomó una cucharada y saboreó el caldo con una expresión serena, mientras los demás parecían más interesados en las conversaciones superficiales que en la comida. Entonces, Salvador, dijo don Arturo después de un rato, inclinándose ligeramente hacia adelante. Me preguntó, ¿cómo conociste a mi hija? Ana abrió la boca para responder, pero Salvador se adelantó. Nos encontramos en el parque. Estaba tocando mi guitarra y tuvimos una buena conversación. Fue algo fortuito. ¿Tocas la guitarra?, preguntó doña Isabel con un tono que intentaba parecer curioso, pero que tenía un dejo de condescendencia. Así es, señora. La música me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Tiene una manera de sanar que pocas cosas pueden igualar. Qué interesante, respondió doña Isabel, aunque la palabra carecía de entusiasmo. Y dime, Salvador, intervino uno de los socios de don Arturo, un hombre mayor con cabello plateado.
¿Trabajas en algo relacionado con la música? Salvador sonrió, dejando la cuchara a un lado. No, señor. La música es un hobby. Mi trabajo... Bueno, diría que mi trabajo principal es aprender a vivir con propósito. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Los invitados intercambiaron miradas, claramente desconcertados por la respuesta de Salvador. Ana observaba la escena, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aunque sabía que su familia no entendería a Salvador, no podía evitar admirar su autenticidad. «Es un punto de vista interesante», dijo finalmente don Arturo, aunque su tono indicaba que no lo compartía. «Pero a fin de cuentas todos necesitamos estabilidad». «Eso es cierto, señor Castillo», respondió Salvador con calma. «Pero la estabilidad no siempre viene de lo material. A veces, lo que realmente necesitamos está dentro de nosotros, aunque no siempre lo veamos». Ana notó cómo sus padres intercambiaron miradas rápidas, claramente desconcertados por las palabras de Salvador. Ella, en cambio, no podía evitar sonreír. Salvador, con su sencillez y sabiduría, estaba logrando lo que ella nunca había podido: poner a su familia frente a un espejo. Y aunque la noche apenas comenzaba, Ana supo en ese momento que Salvador era más que un acompañante para la cena. Era una chispa en medio de la monotonía, un recordatorio de que a veces la verdad más simple podía ser la más poderosa. La cena continuaba en un ambiente tenso, aunque cada tanto una carcajada forzada rompía el silencio incómodo. Salvador permanecía sereno, degustando cada plato como si fuera un festín que no solo alimentaba su cuerpo, sino también su alma. Ana Sofía lo observaba de reojo, admirando cómo lograba mantener la compostura frente a las miradas inquisitivas y los comentarios sutiles de su familia. El siguiente plato, un filete a la parrilla acompañado de vegetales al vapor, fue servido en silencio. Los camareros se movían con destreza, como sombras que se deslizaban entre los invitados. La mesa, iluminada por candelabros de cristal, reflejaba la elegancia del lugar, aunque a Ana Sofía le parecía que todo eso era solo una fachada vacía. Don Arturo cortó un trozo de carne, sin apartar la vista de Salvador. Finalmente, rompió el silencio. «Salvador, hablas con mucha elocuencia para alguien que vive, ¿cómo decirlo?, de una manera poco convencional». Salvador terminó de masticar y colocó su cuchillo y tenedor con cuidado sobre el plato. «No creo que la manera en que alguien vive determine su capacidad para expresarse, señor Castillo. Las palabras vienen del corazón, no del bolsillo». Ana Sofía dejó escapar una pequeña risa, incapaz de contenerse. «Exacto», intervino. «Siempre he pensado lo mismo, pero parece que aquí la mayoría no lo entiende». Doña Isabel la miró con reproche, mientras don Arturo fruncía el ceño. «Ana Sofía, por favor, no estamos aquí para debatir». «Quizás deberíamos estarlo, papá. A veces, un poco de debate abre los ojos a nuevas perspectivas». Los invitados comenzaron a susurrar nuevamente, creando una atmósfera cargada de tensión. Salvador, sin embargo, parecía imperturbable. «Don Arturo, no busco incomodarlo. Mi intención no es cuestionar su manera de vivir. Solo comparto lo que creo». Don Arturo se recargó en su silla, evaluando a Salvador con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Y lo haces bien, Salvador, aunque debo admitir que me intriga. ¿Cómo alguien como tú, que claramente no encaja en este círculo, llegó aquí?» Ana Sofía abrió la boca para protestar, pero Salvador levantó una mano deteniéndola. «Es una pregunta válida», dijo con calma. «Llegué aquí porque Ana Sofía me invitó, y acepté porque creí que podría ser interesante». «¿Interesante?», preguntó doña Isabel alzando una ceja. «¿Qué es lo que encuentras interesante?». Salvador tomó un sorbo de agua antes de responder. «Las personas. Siempre hay algo que aprender de ellas, incluso cuando parecen tan distintas a uno». Ana Sofía miró a Salvador con admiración. Sus palabras eran simples pero cargadas de significado. Su familia, en cambio, parecía confundida,
como si no pudieran entender cómo alguien con tan pocos recursos pudiera tener una visión tan rica de la vida. La conversación fue interrumpida por un camarero que se acercó a don Arturo y le susurró algo al oído. Don Arturo asintió y se levantó, excusándose. «Vuelvo en un momento. Hay algo que debo atender». Mientras su padre salía del comedor, Ana Sofía aprovechó para acercarse a Salvador. «¿Estás bien?», le susurró. «Más que bien», respondió él sonriendo. «Tu familia es interesante». Ana rió por lo bajo. «Eso es un cumplido muy generoso». Doña Isabel, quien había estado observándolos, decidió intervenir. «Ana Sofía, querida, ¿puedo hablar contigo un momento?». Ana sabía lo que venía, pero asintió. «Claro, mamá». Ambas se levantaron y caminaron hacia un rincón del salón, lejos de los demás. «¿Qué estás haciendo?», preguntó doña Isabel en voz baja, aunque su tono estaba cargado de reproche. «¿A qué te refieres?». «Sabes perfectamente a qué me refiero. Traer a alguien como él a nuestra cena. ¿Qué intentas probar?». Ana respiró hondo, intentando mantener la calma. «No estoy intentando probar nada, mamá. Salvador es mi amigo, y quise que lo conocieran». «¿Amigo?», repitió doña Isabel, como si la palabra le resultara extraña. «Ana Sofía, hay lugares para todo, y este no es un lugar para alguien como él». «¿Alguien como él?», repitió Ana alzando la voz. «¿Qué significa eso, mamá? ¿Que no tiene dinero, que no viste como nosotros? ¿Eso lo hace menos?». «No estoy diciendo que sea menos», respondió doña Isabel, aunque su tono la contradecía. «Pero nuestra familia tiene una imagen que mantener». Ana Sofía la miró, incrédula. «¿Una imagen? ¿Eso es todo lo que te importa?». Antes de que doña Isabel pudiera responder, un grito ahogado llamó su atención. Ambas voltearon hacia la mesa, donde los invitados murmuraban con preocupación. Don Arturo había regresado al comedor, pero su rostro estaba pálido y su respiración parecía entrecortada. «Papá, ¿qué ocurre?», preguntó Ana corriendo hacia él. Don Arturo tomó una silla y se dejó caer, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Salvador se acercó rápidamente, colocándole una mano en el hombro. «Respire hondo, señor. ¿Se siente mareado?». Don Arturo asintió, mientras Salvador revisaba su pulso con una calma impresionante. «Necesitamos acostarlo y traer un vaso de agua», dijo Salvador con firmeza. Los invitados se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer, hasta que Ana Sofía comenzó a dar órdenes. «Alguien traiga un vaso de agua y ayúdenme a moverlo al sofá». Con la ayuda de Salvador, lograron acostar a don Arturo en un sofá cercano. Su respiración comenzaba a estabilizarse, pero su rostro seguía pálido. «¿Qué le pasó?», preguntó doña Isabel, visiblemente alterada. Salvador la miró con seriedad. «Parece una crisis de ansiedad. Probablemente esté bajo mucho estrés». Doña Isabel lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, don Arturo habló con voz débil. «Estoy bien. Solo necesito unos minutos». Ana Sofía se arrodilló junto a él. «Papá, deberías descansar. No es normal que te pongas así». Don Arturo la miró, y por un momento, Ana creyó ver algo en sus ojos que nunca antes había notado: vulnerabilidad. «No puedo descansar, hija. Hay demasiado en juego». «¿A qué te refieres?», preguntó Ana preocupada. Don Arturo desvió la mirada, incapaz de responder. Salvador, que había estado observando en silencio, habló finalmente. «A veces, compartir nuestras preocupaciones puede ser más útil de lo que pensamos». Don Arturo lo miró, como si estuviera considerando sus palabras. Pero antes de que pudiera decir algo más, un invitado sugirió que llamaran a un médico, y la conversación quedó en pausa. Ana Sofía observó a su padre mientras los demás se movilizaban a su alrededor. Algo en él había cambiado, y aunque no sabía exactamente qué era, estaba segura de que Salvador había tenido algo que ver. La noche había avanzado, pero el aire en la mansión Castillo se sentía cada vez más denso.
Don Arturo había sido trasladado a su habitación por recomendación del médico que llegó poco después. Salvador, sentado en un rincón de la sala, observaba en silencio el ir y venir de los invitados, quienes comenzaron a retirarse dejando tras de sí murmullos y especulaciones sobre lo ocurrido. Ana Sofía permanecía junto a su madre en la sala, ambas en un silencio incómodo. Finalmente, doña Isabel rompió la calma, mirando a Salvador con frialdad. «Creo que ya no hay razón para que sigas aquí, Salvador». Ana Sofía se levantó, de inmediato. «Mamá, eso es completamente inapropiado. Salvador ha sido de más ayuda que cualquiera de nosotros esta noche». Doña Isabel apretó los labios, claramente conteniendo una respuesta más dura. «Ana Sofía, estoy tratando de proteger esta familia. No entiendes las implicaciones de lo que estás haciendo». ¿Protegernos? Ana Sofía rió, pero su risa era amarga. ¿De qué? ¿De alguien que mostró más humanidad que todos los invitados juntos? Antes de que la discusión pudiera escalar, Salvador se levantó y tomó su abrigo. «Ana, está bien. Puedo irme. No quiero causar más tensiones». Ana Sofía se giró hacia él, su mirada llena de disculpas. «No tienes que hacerlo, Salvador». Él le sonrió con amabilidad. «Agradezco tu hospitalidad, pero creo que es mejor que me retire». Doña Isabel cruzó los brazos, satisfecha. «Es lo mejor para todos». Ana Sofía lo siguió hasta la puerta principal. La enorme entrada de la mansión, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal, parecía intimidante incluso para ella. Afuera, la noche era fría, y una brisa helada soplaba entre los árboles del jardín perfectamente cuidado. «Salvador, lo siento mucho, esto no debió pasar así». Él negó con la cabeza. «No tienes por qué disculparte. Entiendo que tus padres solo están actuando según lo que creen correcto». «Pero no lo es», dijo Ana Sofía frustrada. «No es correcto juzgar a alguien por su apariencia o su situación económica». Salvador la miró con esa serenidad que parecía nunca abandonarlo. «El cambio lleva tiempo, Ana. A veces es más importante plantar una semilla que intentar derribar un árbol de golpe». Ella lo abrazó de forma inesperada, sorprendiendo incluso a Salvador. «Gracias por ser tan paciente. Gracias a ti, por permitirme conocer este mundo tan diferente al mío», respondió él antes de apartarse suavemente. «Ahora ve con tu familia. Ellos también necesitan de tu paciencia». Ana Sofía lo vio caminar por el sendero iluminado hacia la puerta de salida. Una parte de ella quería detenerlo, pero sabía que tenía razón. Sus padres necesitaban enfrentar sus propias sombras, y eso no sucedería de la noche a la mañana. Horas más tarde, Ana Sofía se encontraba en la biblioteca de la mansión, rodeada de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y decorados con letras doradas. Aunque siempre había amado ese lugar, esa noche se sentía más como una prisión. Las palabras de Salvador resonaban en su mente. «Es más importante plantar una semilla que intentar derribar un árbol de golpe». Decidida, tomó su teléfono y marcó un número. La llamada fue breve, pero suficiente para confirmar lo que había decidido hacer al día siguiente. A la mañana siguiente, el sol iluminaba la mansión con una calidez que contrastaba con la frialdad de los eventos de la noche anterior. Ana Sofía entró al comedor donde su madre estaba sentada, hojeando una revista mientras sorbía su café. «Buenos días, mamá». Doña Isabel levantó la mirada, algo sorprendida por el tono animado de su hija. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «No mucho», respondió Ana, sentándose frente a ella. «Estuve pensando en lo que pasó anoche. Espero que eso signifique que entiendes por qué hice lo que hice». Ana Sofía negó con la cabeza, aunque mantenía una sonrisa calmada. «Lo que entiendo es que tenemos una oportunidad de aprender algo importante, pero estamos eligiendo ignorarla». Doña Isabel dejó la revista sobre la mesa, claramente interesada en lo que su hija tenía que decir. «¿De qué estás hablando? Salvador no es solo alguien a quien conocí en la calle, mamá. Es alguien que tiene una perspectiva de la vida que nosotros nunca hemos considerado. Ana Sofía, escúchame, por favor».
la interrumpió Ana, su tono firme pero respetuoso. Nos hemos encerrado en este mundo de apariencias y riqueza durante tanto tiempo que hemos olvidado lo que significa realmente conectar con las personas. Doña Isabel la miró con incredulidad. ¿Y ahora quieres que cambiemos todo por lo que hemos trabajado? No te estoy pidiendo eso, solo estoy pidiendo que abramos los ojos y los oídos, que nos demos la oportunidad de escuchar y aprender. Antes de que doña Isabel pudiera responder, don Arturo entró al comedor, aún con un semblante cansado pero notablemente más tranquilo. «Buenos días», saludó, sentándose junto a su esposa. «¿De qué están hablando?» Ana Sofía lo miró con determinación. «De que necesitamos entender lo que realmente significa tener éxito, papá, y creo que Salvador puede ayudarnos a verlo». Don Arturo arqueó una ceja, intrigado. «¿Salvador? ¿Ese hombre que trajiste a cenar?» «Sí», respondió Ana, sin dudar. «Hay algo en él, algo que creo que todos necesitamos escuchar». Don Arturo intercambió una mirada con su esposa, quien parecía menos convencida. «No sé si esto sea una buena idea», dijo doña Isabel, pero don Arturo levantó una mano para detenerla. «Quizás Ana tenga razón», dijo, sorprendiendo a ambas. «Después de lo que pasó anoche, creo que es momento de reevaluar algunas cosas». Ana Sofía sonrió, sintiendo que por fin una pequeña grieta comenzaba a formarse en la armadura que su familia había construido alrededor de sí misma. «Gracias, papá. Prometo que no se arrepentirán». Don Arturo asintió lentamente. «Entonces tráelo de vuelta. Quiero escuchar lo que tiene que decir». Ana Sofía se levantó emocionada. «Lo haré. Y no se preocupen, él no busca nada de nosotros. Solo quiere compartir su experiencia». Mientras salía del comedor, su corazón latía con fuerza. Sabía que esto era solo el comienzo, pero estaba dispuesta a seguir adelante. La semilla estaba plantada, y ahora era cuestión de tiempo para que empezara a crecer. El día había llegado con un aire fresco que parecía limpiar la tensión acumulada en la mansión Castillo. Ana Sofía manejaba su auto por las calles de Los Ángeles, su mirada fija en el horizonte y su mente ocupada en lo que estaba a punto de hacer. Había llamado a Salvador temprano esa mañana y acordaron encontrarse en una pequeña cafetería del centro, un lugar sencillo pero acogedor, con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Cuando llegó, Salvador ya estaba ahí, sentado junto a una ventana con una taza de café frente a él. Su postura relajada contrastaba con la evidente ansiedad de Ana Sofía. Ella entró, y al verlo, se permitió una pequeña sonrisa. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a él. «Siempre tengo tiempo para ti, Ana», respondió Salvador con una sonrisa cálida. «¿Cómo está tu padre?» «Mejor. Está descansando, pero creo que lo ocurrido anoche lo hizo reflexionar. A todos, en realidad». Salvador asintió lentamente, tomando un sorbo de su café. «Eso es bueno. A veces las situaciones difíciles son necesarias para abrir los ojos». Ana Sofía respiró hondo. «Salvador, necesito pedirte algo». Él la miró con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Dime. Quiero que vengas a la casa otra vez. Mis padres, mi papá, quiere conocerte mejor». Salvador arqueó una ceja sorprendido. «¿Tu papá quiere conocerme?» «Sí», respondió Ana con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Creo que finalmente está dispuesto a escuchar, a entender algo más allá de su mundo». Salvador se quedó, en silencio por un momento, su mirada fija en la taza frente a él. Luego levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de cautela y esperanza. «Está bien, pero con una condición». «Lo que sea», dijo Ana de inmediato. «Quiero que tus padres escuchen no solo mi historia, sino también las historias de otros como yo. Personas que han enfrentado cosas que ellos ni siquiera pueden imaginar». Ana Sofía lo miró fijamente, procesando sus palabras. Finalmente asintió. «Lo haré, pero necesitaré tu ayuda para que ellos lo entiendan». Salvador sonrió.
Tendrás toda mi ayuda, Ana. Esa misma tarde, Salvador llegó a la mansión, Castillo acompañado por Ana Sofía. Llevaba puesta una camisa blanca impecable y un pantalón negro que Ana le había comprado después de insistir en que necesitaba algo adecuado para la ocasión. La mansión, con su imponente fachada de piedra y sus enormes puertas de roble, parecía aún más intimidante que la última vez. Pero Salvador caminó con paso firme, como si estuviera acostumbrado a lugares así. En el vestíbulo, don Arturo e Isabel los esperaban. El patriarca de la familia tenía una expresión seria pero receptiva, mientras que Isabel mantenía una postura rígida, claramente incómoda con la situación. «Salvador, bienvenido», dijo don Arturo, extendiendo una mano. Salvador la tomó con firmeza. «Gracias por recibirme nuevamente, señor Castillo. Por favor, Arturo es suficiente», respondió el hombre, lo que hizo que Ana Sofía levantara una ceja, sorprendida. Se sentaron en la sala principal, un espacio amplio decorado con muebles clásicos y cuadros de artistas famosos. Salvador miró alrededor, pero no con asombro, sino con una curiosidad tranquila. «Salvador», comenzó don Arturo, cruzando las manos sobre las rodillas. «Mi hija insiste en que tienes algo importante que decirnos. Quiero escucharlo». Salvador tomó aire, organizando sus pensamientos. «Señor Castillo, lo primero que quiero decir es que no estoy aquí para juzgarlos ni para cambiar su forma de vivir. Solo quiero compartir una perspectiva diferente». Don Arturo asintió, indicándole que continuara. «Hace unos años, yo era una persona completamente diferente», dijo Salvador, su voz serena pero cargada de emoción. «Tenía todo lo que se puede imaginar: dinero, propiedades, poder. Pero había algo que no tenía, algo que no supe identificar hasta que lo perdí. Todo, propósito». Isabel frunció el ceño. «¿Qué pasó?». Salvador la miró directamente, sin rastro de resentimiento. «Un error, una mala decisión. Confié en las personas equivocadas y, de un día para otro, todo desapareció». Ana Sofía observó a sus padres, viendo cómo procesaban lo que Salvador decía, pero él no había terminado. «Al principio estaba devastado. Pasé meses tratando de recuperar lo que había perdido, pensando que mi valor estaba en lo que poseía. Pero, con el tiempo, me di cuenta de algo. No era el dinero lo que me hacía falta, sino el sentido de conexión, de humanidad». Don Arturo frunció el ceño intrigado. «¿Y qué hiciste?». «Decidí empezar de nuevo, pero no de la forma que otros esperarían. Me uní a una organización que ayudaba a personas en situaciones vulnerables. Aprendí a escuchar, a entender, y con el tiempo me di cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Una razón para levantarme cada día». El silencio en la sala era palpable. Incluso Isabel parecía estar considerando sus palabras. «¿Y ahora?», preguntó don Arturo. «Ahora dedico mi vida a ayudar a otros, a mostrarles que incluso en la adversidad hay esperanza. No tengo riquezas materiales, pero tengo una riqueza interna que nunca había conocido antes». Ana Sofía sintió un nudo en la garganta, conmovida por la sinceridad de Salvador. «Papá, mamá», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Esto es lo que quería que escucharan. Una historia que nos muestra que el éxito no siempre se mide en dólares y centavos». Don Arturo se recostó en su asiento, claramente pensativo. Finalmente, habló. «Salvador, agradezco que compartieras esto con nosotros, y debo admitir que me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas». Isabel miró a su esposo, sorprendida por sus palabras, pero no dijo nada. «Si hay algo que pueda hacer para apoyarlo, ¿qué estás haciendo? Quiero saberlo», añadió don Arturo mirando a Salvador con una nueva luz. Salvador sonrió, pero negó con la cabeza. «Su apoyo no tiene que ser material, señor Castillo. Lo único que pido es que consideren la posibilidad de conocer más historias como la mía, de abrirse a algo más allá de este mundo». Don Arturo asintió. Y por primera vez en mucho tiempo Ana Sofía sintió que su familia estaba dando un paso en la dirección correcta.
Mientras Salvador se despedía más tarde esa noche, Ana Sofía lo acompañó hasta la puerta, igual que la vez anterior. «Gracias por venir», le dijo su voz llena de gratitud. «Gracias por invitarme, y por creer que esto era posible». Ana Sofía lo abrazó nuevamente, esta vez sin vacilar. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, sentía que había esperanza para su familia. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y el aroma a jazmines que Isabel siempre cuidaba en su jardín. La casa Castillo, aunque lujosa, estaba sumida en un silencio inusual. Ana Sofía había despertado temprano y se encontraba en la cocina, preparando café mientras repasaba los acontecimientos del día anterior. La actitud de su padre la había dejado sorprendida, pero sobre todo, esperanzada. Mientras vertía el café en una taza, escuchó pasos firmes que se acercaban. Era don Arturo, impecablemente vestido como siempre, con una camisa blanca y pantalón de lino. Sin embargo, su rostro reflejaba un cansancio interno, como si las palabras de Salvador hubieran removido algo profundamente enterrado en él. «¿Madrugaste hoy, hija?», preguntó mientras tomaba una taza del estante. «Sí, quería organizar mis ideas», respondió Ana Sofía, sirviéndole café. «Ayer fue intenso, ¿no crees?». Don Arturo asintió, tomando un sorbo de café, antes de responder. «Fue más que eso, ese hombre, Salvador. Hay algo en él que no puedo quitarme de la cabeza». Ana Sofía lo miró fijamente, dejando su taza en la mesa. «¿Qué es lo que no puedes dejar de pensar, papá?». El hombre suspiró y miró por la ventana hacia el jardín. Su historia, su manera de hablar, tiene algo, una honestidad que no se encuentra fácilmente. Me hizo darme cuenta de muchas cosas, cosas que tal vez no quise ver antes. Ana Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta. Nunca había escuchado a su padre hablar así. Se acercó a él y puso una mano sobre su brazo. «Papá, nunca es tarde para cambiar». Don Arturo giró la cabeza hacia ella, con los ojos llenos de algo que Ana Sofía no había visto antes: vulnerabilidad. «¿Tú crees que Salvador aceptaría que lo ayudemos? No con dinero, sino de una forma más significativa». «Estoy segura de que sí», respondió Ana con una sonrisa esperanzada. «Pero creo que lo mejor sería preguntárselo directamente». Horas después, Salvador caminaba por un parque cercano al centro comunitario donde solía trabajar como voluntario. El parque era modesto, con árboles altos que ofrecían sombra y bancos de madera desgastados por el tiempo. Estaba disfrutando de la tranquilidad cuando vio a Ana Sofía acercarse. «Ana, qué sorpresa verte aquí», dijo, levantándose del banco donde estaba sentado. «Salvador, necesito hablar contigo», respondió ella, sin preámbulos, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. «Adelante, te escucho». Ana respiró hondo, organizando sus pensamientos. «Mi papá quiere verte otra vez. Quiere hablar contigo sobre cómo puede ayudar, pero no de la manera que imaginas». Salvador arqueó una ceja, intrigado. «¿Qué tiene en mente?». «No lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que está genuinamente interesado en hacer algo diferente. Creo que algo en ti lo inspiró». Salvador sonrió, pero había una chispa de cautela en su mirada. «Ana, no quiero que tu padre sienta que tiene que hacer algo para redimirse. Si lo hace, que sea porque realmente quiere cambiar, no por culpa». «Lo sé, Salvador, pero te prometo que sus intenciones son sinceras». Después de un breve silencio, Salvador asintió. «Está bien, dile que estaré encantado de hablar con él». Esa noche, la familia Castillo se reunió en el comedor principal, un espacio amplio con una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Sin embargo, solo estaban don Arturo, Isabel, Ana Sofía y Salvador. La atmósfera era un poco tensa, pero no incómoda. Don Arturo fue el primero en hablar, rompiendo el silencio. «Salvador, quiero agradecerte nuevamente por venir». «Gracias a usted por invitarme, señor Castillo». El patriarca asintió, pero esta vez su semblante era más relajado.
He estado pensando mucho en lo que dijiste ayer, y me he dado cuenta de que hay una desconexión entre mi vida y la realidad de muchas personas. Quiero cambiar eso. Salvador inclinó la cabeza ligeramente, interesado. ¿Cómo piensa hacerlo? Don Arturo tomó un sorbo de su vino antes de responder. Quiero invertir en proyectos que realmente marquen una diferencia. Centros comunitarios, programas educativos, servicios médicos, cosas que tengan un impacto directo en las personas que más lo necesitan. Salvador lo observó detenidamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente sonrió. Eso suena maravilloso, señor Castillo, pero más allá de la inversión, es importante que se involucre personalmente, que vea el impacto que puede tener. Isabel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. ¿Quieres decir que Arturo debería visitar estos lugares, hablar con las personas? Exactamente, respondió Salvador. Es fácil escribir un cheque, pero involucrarse personalmente cambia todo. Don Arturo asintió lentamente, como si las palabras de Salvador resonaran profundamente en él. Tienes razón. Quiero hacerlo bien. Y quiero que mi familia sea parte de esto. Ana Sofía sonrió, sintiendo una oleada de orgullo hacia su padre. Era un paso grande, uno que nunca había imaginado verlo dar. Salvador tomó un momento para mirar a cada uno de ellos antes de hablar. Quiero decir algo más. Lo que están haciendo es admirable, pero también quiero que entiendan que el cambio verdadero viene del corazón. No es solo una cuestión de dar, sino de comprender. Isabel lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y humildad. ¿Cómo podemos lograr eso? Escuchando, respondió Salvador. Escuchando las historias de quienes han sufrido, quienes han luchado, quienes han perdido todo y aún así encuentran la manera de seguir adelante. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, con Salvador compartiendo sus experiencias y los Castillo haciendo preguntas, tratando de entender un mundo que hasta ahora les había sido completamente ajeno. Cuando Salvador se levantó para irse, don Arturo lo detuvo. Salvador, antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Dígame. Quiero que seas parte de esto, no solo como un consultor, sino como alguien que nos guíe. Salvador lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. Será un honor, señor Castillo. Esa noche, mientras Salvador caminaba hacia su pequeño departamento, sintió que algo dentro de él había cambiado. Había encontrado no solo un aliado en don Arturo, sino también una familia que estaba dispuesta a transformar su perspectiva y su legado. En la mansión Castillo, Ana Sofía se quedó despierta hasta tarde, mirando las estrellas desde el balcón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su familia estaba dando pasos hacia un futuro mejor. Un futuro que Salvador les había ayudado a imaginar. La mañana era fresca, con un cielo pintado de tonos suaves de azul y nubes dispersas que parecían flotar sin rumbo. El sol aún no brillaba con intensidad, pero sus rayos comenzaban a colarse entre las copas de los árboles, iluminando el camino hacia la colonia Las Flores, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Salvador caminaba al frente, con don Arturo y Ana Sofía siguiéndolo de cerca. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó Ana Sofía, notando el ceño fruncido de su padre mientras recorrían las calles. Completamente, respondió don Arturo, aunque su voz reflejaba cierta incomodidad. Quiero entender cómo es la vida aquí, ver de cerca lo que Salvador tanto insiste en mostrarnos. Salvador sonrió ligeramente al escuchar aquello. Sabía que el entorno era un choque para alguien como don Arturo, acostumbrado a la comodidad y el lujo. Sin embargo, también sabía que era un paso necesario para cambiar su perspectiva. El grupo se detuvo frente a una pequeña iglesia con paredes desgastadas y ventanas rotas que habían sido cubiertas con plástico y cinta. En el patio, delantero, un grupo de niños jugaba con una pelota desinflada, mientras un par de mujeres distribuían comida a las personas que hacían fila pacientemente. Este es el centro comunitario,
dijo Salvador extendiendo una mano hacia el lugar. Aquí es donde trato de ayudar con lo poco que tengo. Don Arturo observó a su alrededor, con los ojos entrecerrados mientras procesaba la escena. Es mucho más modesto de lo que imaginaba, pero se siente vivo. Lo es, respondió Salvador. La gente aquí no tiene mucho, pero lo poco que tienen, lo comparten. Ana Sofía sonrió al ver cómo una mujer mayor ofrecía un plato de sopa a un hombre que parecía estar en peor situación que ella. Es increíble, Salvador. Esto es humanidad en su forma más pura. Y es justo lo que quiero que entiendan, dijo Salvador, dirigiéndose especialmente a don Arturo. El dinero puede construir edificios, pero el corazón construye comunidades. Mientras recorrían el interior del centro comunitario, un espacio pequeño con paredes pintadas de blanco que ya comenzaban a descascararse, fueron recibidos por Lucía, una mujer de cabello entrecano y ojos cálidos que irradiaban bondad. «Salvador, qué alegría verte», dijo Lucía abrazándolo con familiaridad. «¿Quiénes son tus acompañantes?» «Lucía, ellos son don Arturo Castillo y su hija Ana Sofía. Están interesados en conocer más sobre nuestro trabajo aquí». Lucía sonrió, extendiendo una mano hacia ellos. «Es un placer conocerlos. Cualquier ayuda que puedan ofrecer será bienvenida». Don Arturo estrechó la mano de Lucía sintiendo la calidez en su apretón. «Gracias por recibirnos. Queremos entender cómo podemos ser útiles, pero sobre todo, aprender de ustedes». Lucía asintió, llevando al grupo a una pequeña sala, donde varias personas se encontraban organizando cajas con ropa y alimentos. «Aquí clasificamos las donaciones», explicó. «Todo lo que llega se reparte entre las familias según sus necesidades». Ana Sofía observó con atención cómo cada voluntario trabajaba con dedicación, incluso niños pequeños que ayudaban a doblar ropa. «Es impresionante la dedicación de todos». «Es lo único que tenemos», respondió Lucía con una sonrisa. «El apoyo mutuo es lo que nos mantiene de pie». Más tarde el grupo se reunió en el patio trasero, donde Salvador se sentó con un grupo de niños. Don Arturo y Ana Sofía los observaron desde una distancia prudente, fascinados por la conexión que Salvador tenía con ellos. «Cuéntame, Salvador», dijo don Arturo mientras se acercaba. «¿Por qué decidiste dedicarte a esto?» Salvador se quedó en silencio por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Porque una vez fui como ellos». Ana Sofía lo miró, sorprendida. «¿Como ellos?» Salvador asintió, con una sonrisa melancólica en los labios. «Crecí en un lugar muy parecido a este. Mi madre hacía lo imposible para darnos de comer, y nunca tuve lujos. Pero siempre hubo alguien dispuesto a tendernos una mano. Quise devolver ese favor». Don Arturo se quedó pensativo, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente se inclinó hacia Salvador y le puso una mano en el hombro. «Eres un hombre admirable, Salvador. Espero que nos enseñes cómo podemos hacer una diferencia». «No se trata de mí, don Arturo, se trata de ellos», dijo Salvador, señalando a los niños que jugaban alrededor. «Todo comienza con escucharlos y comprender sus necesidades». Antes de partir, Lucía los llevó a un pequeño huerto comunitario que había sido construido con la ayuda de los vecinos. «Aquí cultivamos lo que podemos, tomates, hierbas, calabazas», explicó. «No es mucho, pero es algo que nos ayuda a ser autosuficientes». Ana Sofía se arrodilló junto a una de las plantas de tomate, tocando las hojas con delicadeza. «Esto es maravilloso. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera tener tanto impacto». Lucía sonrió. «Cuando trabajas con tus manos y ves los frutos de tu esfuerzo, aprendes a valorar lo que realmente importa». Don Arturo caminó por el huerto, reflexionando sobre las palabras de Lucía. Finalmente se detuvo y miró a Salvador. «Quiero ayudar a expandir esto». «¿Expandirlo?», preguntó Salvador intrigado. «Sí, con más tierra, más herramientas, más recursos. Esto puede convertirse en un modelo para otros lugares». Lucía lo miró con ojos llenos de esperanza. «Si realmente quiere hacerlo, don Arturo, podemos lograr grandes cosas juntos».
Mientras regresaban a la mansión Castillo esa noche, el silencio en el auto era elocuente. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, procesando lo que habían visto y aprendido. Finalmente, Ana Sofía rompió el silencio. «Papá, estoy orgullosa de ti». Don Arturo la miró desde el asiento del conductor, con una pequeña sonrisa. «Gracias, hija. Creo que hoy aprendí más de lo que imaginé». Salvador, que estaba sentado en el asiento trasero, intervino. «Este es solo el comienzo. Lo que importa es lo que hagan a partir de ahora». Don Arturo asintió, con una determinación renovada en su mirada. «Lo sé, Salvador. Y prometo que no será solo una idea pasajera. Esto es algo que quiero construir de verdad». Esa noche, mientras Ana Sofía escribía en su diario sobre la experiencia del día, sintió que su familia estaba en el camino correcto. Por primera vez veía a su padre no como un hombre de negocios frío, sino como alguien capaz de cambiar para bien. Salvador, por su parte, sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que había plantado una semilla en los Castillo, una semilla que, con el cuidado adecuado, podría dar frutos inimaginables. El sol se estaba poniendo lentamente en el horizonte, tiñendo de tonos anaranjados y rosados el cielo que se extendía sobre la ciudad de Los Ángeles. En la gran sala de la mansión de los Castillo, las luces brillaban con fuerza, reflejando la opulencia de los muebles de caoba y los adornos de cristal que adornaban las paredes. La fiesta seguía en su apogeo, pero Ana Sofía ya no podía concentrarse en las conversaciones superficiales que se tejían a su alrededor. Algo había cambiado dentro de ella desde que Salvador había comenzado a hablar en la cena. Después de la revelación sobre su pasado y su renuncia a la fortuna, Ana no podía dejar de pensar en las palabras de Salvador. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que te queda. Había algo en su presencia que la había tocado profundamente, y aunque sus padres intentaban hacerle preguntas triviales, ella no podía dejar de preguntarse por qué nunca había sido capaz de encontrar esa paz que Salvador irradiaba. Don Juan, un rincón apartado. Don Arturo, su padre, observaba a Ana con una mirada que mostraba una mezcla de desdén y preocupación. Había algo en ella que no podía entender. Mientras él se mantenía alejado de la conversación, recordó las largas horas de trabajo, las inversiones, las decisiones que tomaba en beneficio de su familia. Para él, el éxito estaba en tener más, en ser más, en demostrar al mundo lo lejos que habían llegado. Pero algo en esa noche le decía que no todo se reducía a eso. Doña Isabel, por su parte, se mantenía junto a sus amigas charlando y disfrutando del champán, pero su mirada seguía volviendo a Ana. En su interior, sentía una creciente incomodidad. La forma en que su hija se había distanciado, su falta de interés por seguir los caminos de la familia, le provocaba una inquietud que no sabía cómo abordar. ¿Por qué no puede ver lo que hemos hecho por ella?, pensaba doña Isabel, con el ceño fruncido. Pero había algo en Salvador, en su humildad y en la calma que emanaba, que también la desconcertaba. No podía evitar compararlo con su hija, con todo lo que Ana Sofía había decidido rechazar. Mientras tanto, Salvador, como si ya estuviera acostumbrado a estar fuera de lugar, permanecía en silencio, observando los lujos a su alrededor. No se sentía incómodo, pero sabía que los ojos de todos estaban sobre él, juzgando cada uno de sus movimientos. El hombre que había renunciado a la riqueza material para dar todo por los demás ahora estaba ante los mismos que vivían para acumular, y a pesar de todo, no parecía haber un solo rastro de arrepentimiento en su rostro. Ana se acercó a él, su corazón palpitando con fuerza. Había algo en Salvador que la hacía sentir más fuerte, más decidida. Al llegar junto a él, le ofreció una pequeña sonrisa, un gesto que Salvador correspondió con calidez. «¿Estás bien?», preguntó Ana, al ver que parecía perdido en sus pensamientos. «Sí, solo estaba pensando en algo», respondió Salvador mirando a su alrededor. Se giró hacia ella. «La verdad es que estos lugares no me sorprenden tanto. El lujo es solo una fachada, Ana.
Lo importante está en lo que se ve detrás, de los rostros. Ana lo miró fijamente. Había algo en sus palabras que la tocaba de manera profunda. Fue entonces cuando notó a su padre, don Arturo, acercándose a ellos. Su mirada severa era inconfundible. «Salvador», dijo don Arturo con voz firme, «me gustaría hablar contigo». Ana trató de interceder, pero Salvador levantó una mano pidiendo calma. Aceptó la invitación de don Arturo sin dudarlo, mientras Ana sentía un nudo en el estómago. El ambiente que se había generado en torno a su familia en los últimos días estaba cargado de tensión, y ahora, con la presencia de Salvador, parecía que todo podía explotar. Ambos se dirigieron a un rincón apartado del salón, donde la luz cálida de las lámparas doradas bañaba la conversación. Don Arturo se mostró más distante que nunca, sus manos firmemente apoyadas sobre la mesa. «Escucha, Salvador», comenzó. «Don Arturo, no estoy aquí para juzgarte, pero me gustaría saber qué te hizo renunciar a todo lo que tenías. Nadie hace eso sin una razón de peso». Salvador lo miró durante un largo momento y luego habló con la serenidad que siempre lo caracterizaba. «La razón, don Arturo, es que me di cuenta de que la vida no está en las posesiones, ni en el dinero, ni en el reconocimiento. Cuando tienes todo eso, te sientes vacío. El verdadero valor de la vida se encuentra en ayudar a los demás, en dejar un legado que no sea material. Yo no quiero ser recordado por la cantidad de dinero que acumulé, sino por las vidas que toqué». Don Arturo, que hasta ese momento había mantenido una postura rígida, pareció quebrarse ligeramente. Su rostro, siempre serio, se relajó al escuchar las palabras de Salvador. «Pero, ¿cómo puedes vivir sin eso? Sin la riqueza, sin la seguridad que nos da todo lo que hemos construido», dijo, como si estuviera buscando una respuesta que no encontraba en su propio corazón. Salvador, con una mirada profunda, le respondió: «Vivir con menos me ha dado más, don Arturo. Me ha dado paz, me ha dado propósito. A veces, la riqueza material se convierte en una carga que nos aleja de lo que realmente importa. ¿No lo ve usted?». El silencio llenó la habitación durante un largo rato. Don Arturo miró a Salvador, y en sus ojos ya no había juicio, sino una grieta, una duda que no había existido antes. A lo lejos, Ana observaba todo, con el corazón en la garganta. Ella sabía que ese momento podría cambiarlo todo. Después, de un momento, don Arturo suspiró profundamente. Tal vez tengas razón», dijo, con una suavidad que Ana no había escuchado en él en años. La tensión que había estado acumulándose durante toda la noche se disipó un poco, y Salvador, con su serenidad habitual, se acercó a él. «Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos, don Arturo. No se trata de acumular riquezas, se trata de hacer que esas riquezas cuenten para algo más grande que nosotros mismos». Ana observó en silencio, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza encendía su pecho. Sus padres, tan distantes y fríos, habían comenzado a cuestionar sus propios principios. Y a pesar de todo, sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo. Esa noche, cuando la fiesta finalmente llegó a su fin y los últimos invitados comenzaron a irse, Ana se encontró con doña Isabel en el pasillo. La mujer, siempre tan impecable, ahora parecía más vulnerable. «Ana Sofía, quiero hablar contigo», dijo doña Isabel, su voz más suave de lo habitual. Ana la miró sorprendida. Su madre nunca había mostrado esa vulnerabilidad. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Ana, acercándose lentamente. Doña Isabel la miró con un brillo en los ojos que Ana nunca había visto. «He estado pensando en todo lo que has dicho y en todo lo que he visto esta noche. Tal vez no entendí bien lo que querías decir, hija. Tal vez no he sido la madre que necesitas. Pero quiero cambiar, quiero entender, y estoy dispuesta a aprender de ti». Las palabras de su madre la dejaron sin aliento. Ana no podía creer lo que acababa de escuchar. La mujer que siempre había sido un símbolo de rigidez y control,
Ahora le ofrecía una oportunidad para sanar la relación. Sin decir una palabra, Ana abrazó a su madre, dejándose llevar por la emoción que había estado acumulando durante tanto tiempo. Era el principio de algo nuevo, de una transformación que, aunque difícil, finalmente estaba ocurriendo. La ciudad de Los Ángeles despertaba lentamente, como si el sol no quisiera salir completamente. Los cielos grises daban paso a los primeros destellos dorados del amanecer. Dentro de la mansión Castillo, el aire estaba cargado de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. En una de las salas, Ana Sofía se encontraba frente a la ventana mirando el paisaje urbano que se extendía ante ella. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sintió tan perdida y tan llena de dudas. La revelación de Salvador había puesto en duda todo lo que había creído. Y, aunque había querido seguir el camino que su familia había trazado para ella, algo en su interior le decía que era el momento de cambiar, de romper con las expectativas, de desafiar todo lo que había aprendido. En el comedor, su madre, doña Isabel, preparaba el desayuno, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café. El silencio que se había instalado en la casa después de la conversación de la noche anterior pesaba en el ambiente. Doña Isabel no sabía cómo abordar la situación, ni cómo volver a conectar con su hija después de todo lo que había pasado. No sabía si estaba lista para entender lo que Ana Sofía había decidido, pero sentía que, de alguna manera, ya no podía seguir ignorando sus deseos. Cuando Ana Sofía entró al comedor, doña Isabel la miró por un momento sin saber qué decir. La relación entre ambas había sido siempre difícil, marcada por la distancia emocional que ambas habían mantenido durante años. Pero hoy, todo parecía diferente. Ana Sofía se sentó a la mesa sin decir una palabra, y doña Isabel finalmente rompió el silencio. «Ana», dijo, con un tono que intentaba ser suave, «quiero que sepas que no sé cómo manejar todo esto, pero si decides seguir el camino que has elegido, quiero que lo hagas con todo tu corazón. No quiero que te sientas presionada por nosotros, solo quiero que seas feliz». Ana Sofía levantó la mirada, sorprendida por las palabras de su madre. Había pasado toda su vida esperando una reacción como esa, pero nunca imaginó que la escucharía tan tarde. «Gracias, mamá», respondió Ana con la voz entrecortada por la emoción. «No quiero seguir haciendo lo que ustedes esperan de mí. Quiero ser quien realmente soy». Doña Isabel se quedó en silencio, observando a su hija, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer que se había convertido. No sabía si debía sentirse orgullosa o temerosa, pero en su interior comenzó a darse cuenta de que, tal vez, su hija había tenido razón todo el tiempo. En ese momento el sonido del teléfono interrumpió la conversación. Ana Sofía se levantó rápidamente y al mirar la pantalla, vio el nombre de Salvador. Sintió un latido en su pecho y, sin pensarlo demasiado, contestó. «Hola, Salvador». Su voz tembló un poco, pero intentó sonar tranquila. «Ana, necesito hablar contigo», respondió Salvador con tono grave. «Es algo importante». Ana Sofía frunció el ceño. El tono de Salvador la hizo sentir una inquietud que no podía explicar. «¿Qué pasa?», preguntó sin poder ocultar su preocupación. «No puedo decirte por teléfono», dijo Salvador con un suspiro. «Pero te necesito, Ana. Creo que es el momento de tomar decisiones difíciles. Hay algo que debo contarte». El miedo comenzó a invadir el corazón de Ana. «Sofía». Algo en la voz de Salvador le decía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría su vida de alguna manera. Sin pensarlo, le respondió. «Está bien, te veré en el parque a las 3 de la tarde». La conversación terminó abruptamente y Ana Sofía se quedó mirando el teléfono por unos segundos, con la mente llena de preguntas. ¿Qué sería tan urgente? ¿Por qué Salvador necesitaba hablar con ella tan pronto? Su corazón aceleró su ritmo, mientras su madre, al escuchar la conversación, la miraba sin poder evitar la intriga. «¿Todo está bien, hija?», preguntó. «Doña Isabel,
Con una mezcla de preocupación y curiosidad, Ana Sofía asintió lentamente, sin querer darle más detalles. No quería preocuparla. No quería que nada interfiriera en ese momento crucial. Se levantó de la mesa y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia su habitación para prepararse. El parque donde Salvador había pedido encontrarse era uno de esos lugares tranquilos y alejados del bullicio de la ciudad. Era un lugar que Ana Sofía solía visitar cuando quería estar sola con sus pensamientos. Al llegar, se sentó en una banca cerca de un pequeño lago, observando el reflejo del cielo en el agua. Los minutos pasaban lentamente, como si el tiempo también estuviera esperando lo que sucedería. Finalmente Salvador apareció. Caminaba con paso firme, pero su rostro reflejaba una seriedad que Ana Sofía no había visto antes. Al verlo acercarse, ella se levantó rápidamente. «¿Qué pasa, Salvador?», preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Salvador la miró fijamente antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Ana», dijo con voz baja pero llena de determinación. «He decidido dar un paso atrás en mi vida. He pasado mucho tiempo ayudando a los demás, haciendo todo lo posible por cambiar vidas, pero ahora debo pensar en mí mismo». Ana Sofía lo miró, confundida. No entendía lo que Salvador quería decir con esas palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó tratando de mantener la calma. «Quiero dejar todo lo que he estado haciendo y empezar una nueva vida, pero necesito que me entiendas. Lo que he aprendido en todo este tiempo es que la verdadera paz no está en los demás, está en uno mismo. Y ahora siento que debo tomar un camino diferente, un camino donde yo también pueda ser feliz». Ana Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, comprendía lo que Salvador estaba diciendo, pero por otro lado, el miedo a perderlo la invadió por completo. ¿Y si todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba? ¿Y si Salvador decidía irse, dejar todo atrás? «¿Y qué harás ahora?», preguntó Ana con la voz quebrada. Salvador dio un paso hacia ella y la miró profundamente a los ojos. «Lo que haga no depende de mí, Ana. Depende de lo que tú decidas. Tienes que seguir tu propio camino, tomar tus propias decisiones. Pero recuerda, la paz viene cuando dejas de cargar con lo que no te pertenece. Si decides caminar junto a mí, será porque ambos hemos elegido hacerlo, no porque sea lo que esperan los demás». El aire entre ellos se volvió denso, pero al mismo tiempo Ana Sofía sintió una claridad como nunca antes. Las palabras de Salvador resonaron en su mente y en su corazón. La verdad estaba frente a ella. Debía hacer lo que su alma le dictaba, sin importar lo que los demás pensaran. Y si Salvador era parte de su futuro, entonces lo aceptaría. Creo que sé lo que tengo que hacer», dijo Ana, con una sonrisa tímida pero decidida. Salvador asintió y, sin decir más, la abrazó con suavidad, como si ya no hubiera nada más que temer. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, Ana Sofía supo que estaba tomando la decisión correcta. El sol brillaba con fuerza en el cielo despejado de Los Ángeles, calentando las calles llenas de vida. Era un día que, aunque parecía común a simple vista, tenía el peso de lo irreversible, el peso de las decisiones que habían sido tomadas. Ana Sofía caminaba por la acera, con la cabeza erguida y los pasos firmes, mientras el bullicio de la ciudad la rodeaba. Cada sonido, cada risa, cada conversación que escuchaba la hacía sentirse más y más consciente de lo que estaba dejando atrás y de lo que estaba a punto de comenzar. La mansión castillo quedaba atrás, a una distancia que, aunque aún era visible, ya no parecía formar parte de su mundo. A medida que se alejaba de ella, la sensación de liberación se hacía más fuerte. Se sentía ligera, como si finalmente estuviera soltando las cadenas que la habían mantenido cautiva durante tantos años. Ya no era la misma persona que había llegado a Los Ángeles buscando encajar en un molde que no le pertenecía. Ana Sofía llegó al parque que siempre había sido su refugio, un lugar donde había pasado horas y horas de su juventud,
reflexionando sobre el futuro y soñando con un mundo donde pudiera ser ella misma. Se sentó en la banca que tanto le gustaba, esa que estaba bajo un árbol frondoso que brindaba sombra en los días calurosos. Allí, se tomó un momento para respirar profundamente y dejar que la paz del lugar la envolviera. Era el primer día de su nueva vida, y aunque aún no sabía qué depararía el futuro, sentía que ya había dado el paso más importante. A lo lejos, vio a Salvador acercándose. Su figura era inconfundible, caminando con una tranquilidad que solo alguien que había tomado una decisión difícil podía tener. Cuando llegó junto a ella, se sentó sin decir una palabra, pero su presencia lo decía todo. Ambos se miraron, en silencio por un largo rato, como si estuvieran reconociendo que después de todo lo vivido, sus destinos ya no podían separarse. ¿Estás lista?, preguntó Salvador al fin, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono suave, pero lleno de la fuerza que solo los que han aprendido a luchar por lo que quieren pueden tener. Ana Sofía asintió lentamente, con una sonrisa tímida en los labios. A pesar de las dudas que aún rondaban su mente, sabía que había hecho lo correcto. Había seguido su corazón, y ahora solo quedaba avanzar. Creo que nunca estuve tan lista como ahora, respondió con una serenidad que reflejaba su transformación interna. Salvador la miró, como si estuviera evaluando su respuesta, y luego sonrió también. No era una sonrisa de satisfacción, sino una sonrisa de comprensión mutua. Sabía lo que ella había dejado atrás y lo que aún quedaba por delante. Sabía que el camino que ambos seguirían sería incierto, pero estaba dispuesto a caminarlo junto a ella. A veces el camino más difícil es el que más nos enseña, dijo Salvador, mientras se recostaba hacia atrás en la banca. El sol caía sobre ellos, proyectando sombras largas que parecían alargarse hasta el infinito. Los dos compartieron un momento de silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de promesas y de esperanzas. El parque estaba tranquilo, casi vacío, excepto por un par de personas que paseaban por el sendero. Los árboles susurraban con el viento, y el sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo de la ciudad a lo lejos. Era un día perfecto, uno de esos que marcan el inicio de algo nuevo. Ana Sofía miró a Salvador y, por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la joven que había llegado a la ciudad buscando una vida perfecta, ni la hija que había intentado satisfacer las expectativas de sus padres. Ahora, era alguien completamente diferente, alguien que había aprendido a confiar en sí misma y a elegir lo que realmente deseaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella mientras su mirada se perdía en el horizonte. Sentía que, de alguna manera, todo lo que había conocido hasta ahora había sido solo un preludio de lo que estaba por venir. Salvador la observó por un momento antes de responder. Sabía que, aunque Ana Sofía había dado un gran paso al liberarse de las expectativas ajenas, aún quedaba mucho por hacer. El verdadero desafío no era solo liberarse de las cadenas de los demás, sino encontrar la fuerza para seguir adelante, para tomar las riendas de su vida y construir su propio camino. Lo que haremos es vivir, respondió Salvador con una sonrisa decidida. Vivir sin miedo, sin arrepentimientos, no importa lo que el futuro nos depare mientras lo enfrentemos juntos. Ana Sofía sintió una oleada de emoción. La idea de compartir su vida con Salvador, de construir un futuro basado en la libertad y la autenticidad, la llenaba de esperanza. Era un futuro incierto, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades. ¿Y qué pasa con mi familia?, preguntó, su voz temblando un poco al mencionar a sus padres. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía evitar sentirse preocupada por ellos. Había tomado una decisión, pero aún no sabía cómo la aceptarían. Salvador se quedó en silencio, por un momento, como si estuviera meditando su respuesta. Luego habló con la misma calma con la que había abordado todo en su vida. Tu familia tendrá que aprender a aceptar tus decisiones, Ana. A veces, el amor implica dejar ir, permitir que cada quien elija su propio destino. No podemos vivir para complacer a los demás, no si queremos ser felices.
Ellos tendrán que entender que tu felicidad no depende de lo que esperen de ti. Ana Sofía asintió, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar a sus padres. Tendría que explicarles que su vida no iba a seguir el camino que habían trazado para ella. Pero también sabía que aunque fuera difícil era un paso necesario. El tiempo pasó sin que lo notaran, y el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un hermoso tono anaranjado. El parque, que había estado tranquilo durante todo el día, comenzó a llenarse de gente que venía a disfrutar del atardecer. Ana Sofía y Salvador permanecieron allí, en su banco bajo el árbol, mirando el horizonte en silencio, sabiendo que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades. «No importa lo que pase», dijo Ana mirando a Salvador con una sonrisa llena de determinación. «Estoy lista para vivir mi vida, y lo voy a hacer a mi manera». Salvador la miró fijamente, orgulloso de la mujer que tenía frente a él. No importaba lo que el destino les deparara, lo importante era que ambos habían encontrado el coraje para seguir sus corazones. «Eso es todo lo que importa», respondió Salvador, con una sonrisa que reflejaba la misma paz que sentía en su alma. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Ana Sofía supo que, aunque el camino que se abría ante ella no sería fácil, al menos ya no estaba sola. Tenía a Salvador a su lado, y juntos enfrentarían todo lo que viniera. Y por primera vez en su vida se sintió completamente libre.